Acompañarnos una vez más. En esta ocasión, les repito, es una conferencia internacional a cargo del maestro Luis Felipe Abot Matus, de la Universidad de Chile, con el tema la enseñanza de la criminología, análisis en torno a la enseñanza de la criminología y las ciencias jurídicas. Un tema muy interesante, una conferencia muy interesante que hemos estado a la espera desde que anunciamos que íbamos a llevar a cabo. En esta ocasión se está llevando a cabo en colaboración, repitiendo, con el Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos desde el país de República Dominicana, a quien agradecemos la colaboración, agradecemos el apoyo brindado a esta sociedad para llevar a cabo este evento académico. Me gustaría, antes de iniciar, por supuesto, saludar al doctor presidente del Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos, al doctor Froilán Severino Cruz. Doctor, si me escuchas, si estás aquí, tenemos la fortuna de que te encuentres todavía por acá. Yo Ok, creo que no. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. Me informa que está por ahí en otro evento, bien activo, por supuesto, el doctor Froilán. Pero bueno, más que nada hacerle el saludo y el agradecimiento al doctor Froilán, quien es el presidente del Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos. Por supuesto, también al vicepresidente, al licenciado Juan de Darío de León, quien está también pendiente de estas organizaciones. Por la parte de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, quiero agradecer al maestro Wael Jical, quien es el director de proyectos de esta sociedad académica, y a la licenciada Cintia Maday, quien es la coordinadora de redes digitales. Muchas gracias, quienes hacen posible este evento. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría empezar haciendo la presentación oficial y formal de nuestro ponente, el maestro Luis Felipe Abud Matus. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, abogado, diploma de estudios avanzados del programa de doctorado en Derecho Penal de las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra en España. Es diplomado en diseño de políticas públicas para enfrentar el delito en democracia por el Instituto de Ciencia Política y en Relaciones Internacionales, en el módulo de Jean Motet en la Unión Europea. Cuenta también con un diplomado en fotografía y patrimonio por el Instituto de Estética Pontificia de la Universidad Católica de Chile, entre otros estudios. Ha sido abogado, asesor en materias de capacitación en la Fiscalía Nacional del Ministerio Público y encargado del programa de perfeccionamiento de la Academia Judicial de Chile. Ha formado parte de programas de pre y posgrado de la Facultad de Derecho y Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Ciencias Sociales y subdirector del Centro de Derechos Humanos. Realiza docencia e investigación en criminología, medicina legal, justicia y medios de comunicación, policía y educación en derechos humanos, entre otras materias. Sin mayor preámbulo, entonces me gustaría cederle la palabra, maestro Felipe Abot. ¿Sí me escucha? Escucho perfectamente, Juan. ¿Me escucha bien usted? Lo escuchamos y lo vemos. Y adelante, maestro. Muy amable. Muchas gracias. Primero, agradecer la gentil invitación que se me ha extendido a conversar con todos ustedes y agradecerles también a ustedes la voluntad, el entusiasmo de querer destinar parte de el valioso tiempo que constituye una tarde de sábado para intercambiar algunas ideas en torno a estas materias que se me pidió me refiriera hoy. Quiero ser presente, tomarme la libertad, si me lo permiten, de
eh, hacer una brevísima reflexión en cuanto a, de algún modo, la contingencia de las reflexiones que haremos esta tarde aquí, con lo que está ocurriendo en este momento en mi país, Chile, atendida una crisis institucional muy seria que atravesamos y que involucra precisamente a algunas de las instituciones más representativas de lo que nosotros entendemos como el sistema de justicia penal, fundamentalmente en nuestra policía uniformada. Por ende, esa sola mención le da otro carácter a esta conversación, un carácter contingente, un carácter urgente, y no quiero entonces descuidar el tener presente aquello a mis amigos que en este momento me escuchan y que puedan no estar al corriente de esa situación. Dicho esto, se me ha invitado a llevar a cabo un análisis sobre la educación y la enseñanza, la reflexión y el aprendizaje de la criminología en un sentido amplio, digamos, sin una hoja de ruta previa, lo cual agradezco, puesto que es un enorme reconocimiento para quien habla, a que se me dé esa oportunidad y esa libertad. Segundo, entonces, advierto desde ya que el análisis que realizaré no se circunscribirá a cuestiones de formación jurídica. Y desde ese punto de vista, yo acogeré una mirada de los estudios criminológicos como tales, entendiendo la criminología como un espacio de intercambio de saberes que integra muchas disciplinas, entre ellas la mirada de la ciencia jurídica. Dicho esto, entonces, una primera aproximación para entender cómo se estructura la enseñanza de la criminología es desde el punto de vista esencialmente disciplinar, epistémico. Si nosotros resumiéramos o simplificáramos en un esquema los objetos de estudio de la criminología, espero que estuviéramos de acuerdo en señalar que estos están representados por el delito, la conducta desviada, el sujeto infractor, participante, protagonista o actor de esta conducta, los mecanismos de prevención o de control, reacción respecto de estas conductas indeseables, y eventualmente el sistema que se encargue de satisfacer, de dar respuesta, apoyo, cuidado a la víctima de las conductas criminales. Esta última, de un tiempo a esta parte, y ya es un hecho consolidado, es objeto de estudio por parte de una disciplina que ha tomado carta de ciudadanía autónoma y que denominamos victimología. Por ende, desde ese punto de vista, dejaremos el ámbito de la víctima fuera de este análisis y trataré de entonces estructurar mi presentación sobre la base de esta identificación de objetos de estudio de la criminología, como lo he hecho, enfocado en el delito, en el delincuente y en el control social y la respuesta y reacción a la conducta desviada o criminal. Este espacio, que no es otro que un espacio que hemos ido dándole el carácter de disciplina autónoma y que denominamos ciencia criminológica, no acaba todavía de desprenderse totalmente del carácter mosaical, el carácter poliédrico, el carácter de aglutinador de saberes que conservan cierta autonomía desde el punto de vista del aporte de la disciplina particular que desarrolla un saber respecto a alguno de estos objetos. Me explico.
Eh, la criminología hace 150 años como tal no existía, y quien desarrollaba criminología podía hacerlo en sede de la antropología criminal lombrosiana. En estricto rigor, lo que hacía era una forma de antropología. Si ustedes recuerdan los estudios de la escuela clásica de los italianos y del el primer tercio del siglo XX con los aportes de la sociología americana, la teoría criminológica, en estricto rigor y todavía ahora, la mayor parte de ellos no son presentados como estudios propiamente criminológicos, sino que la criminología se ha apropiado de ellos porque ha identificado en ellos un aporte, un, un, la creación de un patrimonio muy significativo para la construcción de saber de la criminología, pero en aquella época no eran sino el desarrollo de la incipiente sociología, el desarrollo de la teoría del derecho, sobre todo del derecho penal, en algunos casos incluso procesal penal o teoría del derecho pura y simple y filosofía del derecho incluso. Están los aportes de la ciencia política, están los aportes de la teoría económica. Progresivamente, al encontrarse todas estas disciplinas con que tenían sus propias miradas, pero respecto de objetos comunes, fueron acercando posiciones y encontrándose en un espacio, en un ágora, en donde en un diálogo pusieron en común sus miradas y sus conocimientos para crear un terreno fértil de generación de conocimiento colectivo. Ese espacio de generación de conocimiento colectivo progresivamente adquirió cierta entidad hasta denominársele con propiedad ya el campo transdisciplinar de la criminología. Eh, Muy cercano a este fenómeno tenemos otro que es aquel que dice relación con la constitución del espacio de saber criminológico y otros espacios que pudiéramos denominar en sentido muy amplio también los espacios de saberes, conocimientos, prácticas, destrezas y habilidades vinculadas a la criminalística y a las ciencias forenses. Yo hago esta advertencia y establezco o procuro que se visualice la frontera entre unos y otros, porque por experiencia en formación criminológica, la mayor parte de las veces, las personas que llegan con intenciones de aprender criminología muchas veces confunden lo que pudiera ser criminalística y ciencias forenses de criminología propiamente tal. Y por eso es que aprovechando esta oportunidad en donde el foco de reflexión es la enseñanza de la criminología, no es mal momento para detenerse un minuto e identificar justamente qué hay a cada lado de esta frontera. Como ya he dicho, la criminología, en definitiva, está constituida por el aporte de muchas ciencias total y absolutamente consagradas, disciplinas ya con enormes trayectorias, como algunas de las que ya he mencionado, pueden ser las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, las ciencias económicas o ciencias humanas, incluso como la antropología, la historia, de un tiempo a esta parte, incluso la arquitectura y el urbanismo, quién sabe si tendremos oportunidad de referirnos a ella, etcétera, etcétera. Como contrapartida, el mundo de la criminalística es más un mundo asociado a la especialidad y a la técnica. Es el mundo de el desarrollo del vínculo entre un saber y una tecnología aplicado a la resolución de un problema. Por otro lado, el mundo de las ciencias forenses dice relación con ciencias duras, fundamentalmente del ámbito de la biología y la medicina, que por su particular ámbito de aplicación de estos saberes se ha acercado muchísimo al mundo de la administración de justicia, fundamentalmente criminal, aunque no exclusivamente criminal. Si bien hay una frontera entre
entre estos dos espacios, hay también muchísimos elementos comunes. Por eso quise hacer la distinción desde un principio, para luego ver cuántos elementos comunes podían haber entre estos dos mundos y cuántas diferencias relevantes para lo que vamos a examinar. Entonces, volvamos a la gran pregunta inicial. ¿Cómo se organizan, cómo se desarrollan, cómo se implementan, ofrecen, administran los estudios de la criminología a partir de estas distinciones previas que yo he hecho? Una forma de entenderlo o una forma de explicarlo es a partir de cómo se administran, gestionan, ofrecen y desarrollan los estudios de cada una de las disciplinas que por separado abordan los estudios de alguno o varios o hasta incluso todos los objetos de estudio que identificamos como propios del interés de la criminología. A saber, el delito y la conducta desviada son materia de preocupación tanto, por ejemplo, de las ciencias humanas que se ocupan del comportamiento humano, de la conducta, que nosotros conocemos como la psicología, en todas sus variantes especializadas, como del derecho, particularmente del derecho penal, cuando cierta conducta tiene el carácter de delito. Por ende, para entender cómo se desarrolla el estudio de la criminología, en estos casos deberíamos examinar cómo está presente al interior de la formación psicológica o la formación jurídica en un contexto determinado, los estudios en particular de estos dos objetos de estudio, o bien de estos y otros elementos propios del interés criminológico. Partamos por la que es más familiar. En Latinoamérica existe una larga tradición de que los estudios criminológicos estén al alero del cultivo de la ciencia jurídica. Rosa del Olmo, sin perjuicio de que su formación era fundamentalmente sociológica, llevó adelante no solo interesantes estudios, sino que reflexiones profundas, denunciando casi la cooptación, la apropiación del mundo jurídico de la criminología, restándole valor o marginalizando las aproximaciones que no fueran fundamentalmente jurídicas o incluso hasta esencialmente normativas. ¿Cómo se ve la criminología en derecho? Probablemente lo que yo describa que va a ser a partir de la experiencia inmediata del sistema chileno, probablemente represente también un poco la realidad del Cono Sur y espero represente también la realidad de estudios de derecho en México. La criminología se integra al estudio del derecho en lo que se refiere a los estudios de las ciencias penales. Tradicionalmente, el mundo de las ciencias penales se ha apropiado de la criminología incorporándola a su acervo de la mano de la política criminal y manteniéndola como una suerte de disciplina colaboradora de la mayor rama de la reflexión jurídico-penal, que es la dogmática. Por ende, desde el punto de vista del derecho, quien se vincule con la criminología lo hará por la vía del contacto a partir de las ciencias penales. Si las ciencias penales se ofrecen en ese contexto, integrando la criminología a la formación fundamental para un itinerario o un plan curricular, de modo tal de que toda persona, para poder concluir sus estudios, pase por la criminología o no, ya es prerrogativa de la institución. Hay modelos en donde la criminología es un contenido, una materia más dentro de un ciclo de derecho penal. Hay otros modelos en donde la criminología tiene una presencia casi anecdótica, tan fugaz que pasa desapercibida. Y hay fórmulas de abordaje de la criminología en donde la criminología es una formación alternativa, optativa, ¿cierto? Dejada a la libre elección de los estudiantes para que eventualmente lo integren en sus currículums de aprendizaje o no. Lo que puede implicar que entonces alguien pueda tener una formación jurídica completa sin haber tomado contacto con la criminología.
Eso desde el punto de vista más convencional de la forma cómo se resuelven los estudios de la criminología en formación de pregrado en derecho, por ejemplo, la formación jurídica. En la formación de los psicólogos, siempre hablando en sede de pregrado o al nivel de licenciado, las personas podrán tomar contacto con la criminología por, nuevamente, el contacto que le ofrezca el diseño curricular con los objetos de estudio de interés de la criminología. Por ello, podrán abordar aquella conducta que en tanto eventualmente patológica sea de interés de la psicología, pero también tenga como elemento común la circunstancia de ser una conducta penalmente relevante. También podría presentarse la situación de que un psicólogo o un estudiante de psicología, quiero decir, tome contacto con materias de interés criminológico porque el modelo de enseñanza de esa carrera de licenciatura en psicología le ofrece la oportunidad de conocer el quehacer de los psicólogos en tanto trabajen en el medio penitenciario, se ocupen del infractor y de su rehabilitación. También puede darse el caso, con la salvedad dicha desde un principio, de que la formación de este psicólogo, según el perfil de egreso de esa correspondiente licenciatura en psicología, prevé un espacio muy importante para el quehacer del psicólogo como auxiliar de la administración de justicia. Entonces, desde ese punto de vista, se le ofrecerá formación para la, por ejemplo, aplicación de una serie de baterías de test para, por ejemplo, la determinación de la capacidad para comparecer en juicio, la evaluación de credibilidad de testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Visualizando al psicólogo como parte, un actor relevante del sistema de administración de justicia. Por último, y solo para que quede consignado, estará también eventualmente el caso de la formación de aquellos psicólogos dirigida a la atención de víctimas de delito. Y por ende, lo más probable es que en ese contexto la formación de ese psicólogo incluya también una importante dosis de descripción de cómo funciona el sistema de administración de justicia, incluidas las fases de prevención y de reacción al delito, en donde en esta última parte al psicólogo le tocará formar parte del sistema de administración de justicia para procurar la atención oportuna y rehabilitadora del daño sufrido por la víctima de un delito. Espero que con este ejemplo haya quedado claro que el diseño de las carreras que, como yo he dicho, corresponden a ya disciplinas tradicionales que incluyen dentro de sus objetos de interés, objetos de estudio y de interés de la criminología, solo forman parte de un modelo de aproximación a la formación criminológica. Voy a dar un par de ejemplos más rápido, para dar cuenta de que esta es una fórmula que puede repetirse tantas veces sea necesario en razón de la multiplicidad de modos como tenemos ya a estas alturas de mirar a los objetos de estudio de la criminología y en consecuencia recibir aportes de otras disciplinas y por ende necesitar ser conscientes de la formación que hay en esas disciplinas en cuanto aportan también al quehacer criminológico. La ciencia política o la economía, de un tiempo a esta parte, han adquirido mucha relevancia al quehacer criminológico porque, entre otras cosas, nos fijan la mirada en el funcionamiento de las instituciones, en la disponibilidad y la gestión del poder político, fundamentalmente también el ejercicio de funciones públicas que dicen relación con manifestaciones de este poder. Entre otros, el poder de castigar. El poder de castigar que se manifiesta desde la acción de la policía hasta el poder de encarcelar. Por ende, el examen que hace la ciencia política es tremendamente relevante para el quehacer criminológico y
curse estudios de ciencia política podrá adquirir desde ese punto de vista conocimientos criminológicos relevantes aun cuando no sea formación criminológica propiamente tal. La economía se ha ocupado de un tiempo a esta parte de la identificación de las correlaciones que existen entre distintos factores, elementos y funcionamiento de las economías en tanto y en cuanto reciban o ejerzan influencia con el fenómeno de la criminalidad y la delincuencia. Por ejemplo, las crisis económicas que traen como consecuencia el progresivo deterioro, por ejemplo, del empleo, generan una presión eventualmente respecto de aquellos que han quedado sin empleo a buscarse medios de subsistencia alternativos. La capacidad de absorción de un mercado informal del empleo, de esta mano de obra ociosa, constituye la antesala a la posibilidad de aquella mano de obra ociosa pueda eventualmente ver como una opción aguijoneada por la necesidad y la pobreza de evaluar cometer un delito para poder mantener a su familia. Las correlaciones entre una y otra es claro y ya se ha evidenciado en muchos casos, y entonces incorpora a la batería de recursos del quehacer criminológico tanto para explicar como para tratar de generar políticas públicas para la prevención de la criminalidad, incorpora a ellas las herramientas propias de la economía. Por ejemplo, el fortalecimiento de los mecanismos de inserción al mercado del trabajo en muchachos y muchachas, la inserción de mano de obra joven, o el mantenimiento, el subsidio, el apoyo a los empleos para que las pérdidas de empleo no supongan, por ejemplo, una eventual presión en materia de criminalidad o delincuencia. Por último, fíjense que en materia de estudios de arquitectura, ya sea en la línea de arquitectura convencional o de urbanismo, eh, el estudio del fenómeno criminal puede también estar presente. En el caso del urbanismo, el estudio de las ciudades puede ser abordado y gestionado integralmente en tanto se visualicen entornos que puedan ser objeto, por ejemplo, de mayor presión de criminalidad y delincuencia, precisamente por las condiciones de oferta de bienes y servicios en un lugar y las condiciones en que el desarrollo de esa actividad se lleva a cabo. Las aproximaciones a la gestión de la seguridad pública basadas en los modelos de prevención de la criminalidad a través del diseño medioambiental dan pie para pensar que perfectamente pueden haber componentes de teoría criminológica en los estudios de arquitectura y urbanismo cuando se les sugiera a los estudiantes de arquitectura que no es indiferente la forma de cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se concibe la ciudad, la urbe, y cómo se visualiza a sus habitantes en ella respecto de las condiciones de seguridad o de vulnerabilidad que ofrezca para efectos de hacerlas más o menos proclive a la comisión de delitos. Los conceptos como vigilancia natural en el espacio público han de un tiempo a esta parte tenido un importante desarrollo en la arquitectura y el urbanismo, que han permitido intervenir, reconcebir el espacio público, parques, jardines, plazas, el espacio semipúblico, los centros comerciales, las estaciones de ferrocarril, de subterráneo, las estaciones de buses, los aeropuertos, o derechamente el espacio privado, como un condominio, como una casa habitación, como un edificio de oficina o un edificio corporativo de una institución pública o una empresa, de modo tal que sean más seguros ante catástrofes, ante accidentes, pero también sean más seguros ante la posibilidad de que
de que las personas, los habitantes, incluso los transeúntes que ocupan temporalmente esos espacios, puedan llegar a ser víctimas de delitos. Podemos referirnos a esas aproximaciones más adelante en detalle si el público lo estima necesario. Entonces, recapitulando, si se ha podido identificar bien, lo que yo he querido hacer es, primero, visualizar la criminología como este espacio de diálogo interdisciplinario que a su vez ha terminado por consolidarse en una transdisciplina que tiene sus propios objetos de estudio y de interés, que son el delito, el delincuente, el control social, la reacción social, ¿cierto? Y junto a ella, aunque progresivamente más autónoma, la víctima y su disciplina propia, la victimología. En tanto, gran cantidad de disciplinas tradicionales han ido desarrollando saberes y conocimientos respecto de cada uno de estos objetos. Ellas también proporcionan en su particular espacio de trabajo, de desarrollo disciplinar, conocimiento respecto de estos objetos. Y ese conocimiento lo ofrecen a quienes cursen esas determinadas formaciones, ya sea para carreras de licenciatura o estudios de posgrado. Dicho esto, acabo de mencionar una nueva salvedad, que es que hasta ahora me he situado en el contexto de la formación disciplinar correspondiente a lo que se llama estudios superiores de nivel de licenciatura. Doy por descontado que el alcance, por muy ambicioso que yo quisiera hacer de esta reflexión sobre la enseñanza de la criminología, no pretendía abarcar la presencia eventual de estos conocimientos en las educaciones primaria y secundaria, ¿cierto? La escolar, sino que a partir de la posibilidad de que alguien curse estudios universitarios, estos estudios universitarios en una primera instancia, separarlos en los estudios de grado y los estudios de posgrado. Las reflexiones que acabamos de hacer pretenden haber sido descriptivas del fenómeno de los estudios de pregrado, de grado, de primer nivel. Veamos qué pasa ahora en el segundo nivel o de estudios de posgrado. Luego de la formación inicial, digamos, pasemos a la formación continua y al perfeccionamiento. Se pueden ver idénticos patrones a los ya adelantados en la primera instancia. Hay estudios de posgrado de cada una de estas carreras que ya he mencionado, los estudios de sociología, de psicología, de derecho, de economía, en fin, que pueden en sus estudios de posgrado incorporar saberes, conocimientos y por ende ofrecer aprendizaje criminológico. Pueden ser ofrecidos de un modo más o menos autónomo, denominándose a sí mismo propiamente programas de posgrado en criminología. Y estos programas de posgrado en criminología pueden estar alojados en facultades o escuelas o entornos académicos que pueden haber estado identificados claramente con carreras de pregrado muy convencionales, y en donde la criminología solamente formó parte de una fracción de sus estudios, y entonces constituir una oferta de especialización, o bien ser estudios que apuestan por profundizar la formación transversal de su carrera tradicional, dentro de la cual pueden haber componentes de criminología. Veamos nuevamente un ejemplo de uno y otro. En Chile, al menos, hay muy pocos programas de posgrado formalmente presentados como de estudios criminológicos. Hay una maestría de criminología que está alojada desde hace ya bastante tiempo al alero, a la sombra de una escuela de derecho, repitiendo un patrón muy clásico que ya he mencionado, que se da a lo largo de Latinoamérica. Como contrapartida, recientemente la Universidad de Chile
con sede en su Instituto de Asuntos Públicos, donde se aglutinan, entre otros, estudios de pregrado de Administración Pública o de Ciencia Política, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, una unidad académica muy especializada, ha ofrecido, luego de su, como digo, reciente apertura, una maestría en criminología con énfasis en las políticas públicas de seguridad ciudadana. Pero, y solo para dar otro ejemplo, en la escuela de psicología de otra universidad, la Universidad de Diego Portales, por ejemplo, en este caso, hay un magíster, una maestría de larga data en psicología jurídica y forense, dentro de la cual también hay abordaje de materias criminológicas. Entonces, si recapitulamos nuevamente, nos daremos cuenta que a nivel de posgrado es posible verificar una vez más los patrones de comportamiento de pregrado, en donde la criminología pueda constituir una parte de los estudios del grado o de posgrado, pero en posgrado es más factible que se ofrezcan eventualmente estudios que se presenten a sí mismos desde un principio ya como estudios criminológicos. Y esto es una consecuencia natural de que los estudios progresivamente especializados de posgrado tienen la libertad de consolidar, concentrar parcelas de conocimiento y desde ese punto de vista fijar la atención y ofrecer un currículum pormenorizado de algunos de los elementos de estudio de sus carreras de origen. Entonces, como hemos visto, la criminología puede ser estudiada como parte de estudios de base o puede ser conocida en estudios de posgrado que pueden a su vez ser ofrecidos como estudios criminológicos integralmente considerados o bien dentro de la cual la criminología puede tener una manifestación o una presencia. Existe, sin embargo, también otro modelo, que me referiré a él ahora en último término, precisamente para que quede clara su carácter de profundamente distinto, con todas las consecuencias que ello implica a todos los anteriores, que es cuando la criminología adquiere la dimensión de autonomía y de consolidación suficiente como para que ya esté presente en estudios de grado. Y luego, la eventual consecución o seguimiento de estudios de posgrado no sea en la relación de especialidad, sino que eventualmente sí sea, por el contrario, en una relación de expansión. Se han visto ejemplos de creaciones de licenciaturas en criminología en distintos países. Entiendo que puede ser el caso mexicano, el caso en Europa de España también es un caso relativamente reciente, y en otros países, sobre todo aquellos cercanos al modelo anglosajón, los estudios de criminología pueden ser parte de minors o pueden ser parte de majors, en donde el grado se confiere de acuerdo a los estudios de base, pero que pueden tener un componente en su creditaje final, un fuerte componente de criminología, y podrían entonces tomarse como estudios de criminología propiamente tales de grado. Eso, en términos generales, al menos en nuestro entorno latinoamericano, sigue constituyendo más o menos una excepción. Y vale la pena aquí detenerse un momento. ¿Por qué puede ser todavía una excepción que exista una carrera de criminología y que se ofrezca con el grado de licenciatura? Esa decisión ya no está tomada tanto desde el punto de vista disciplinar, sino que desde el punto de vista de la relación que existe entre los estudios de cualquier materia y su orientación hacia el mercado laboral y el ejercicio profesional. En tanto un mercado laboral y el ejercicio profesional esperado, consecuencia de los estudios previos,
que permiten a una persona acceder a un título profesional o un título universitario y que le habiliten a llevar adelante determinadas funciones, le granjeen el paso a tales funciones, existirá el grado previo. Se han verificado en más de una oportunidad desafortunados malentendidos en donde el sistema de formación ha apostado por la creación de una carrera sin prever que el mercado y la regulación del ejercicio profesional acepte, incorpore y efectivamente tenga la expectativa cierta de que personas con un grado determinado cumplan funciones en el mercado laboral por no estar concebida la función asociada al grado, y entonces estas personas salen de la universidad, tienen su título profesional, su título universitario, han completado sus estudios, pero no encuentran trabajo. Cuando se toma la decisión de crear una licenciatura o crear un estudio de grado que signifique que las personas estudien durante un tiempo un saber para acceder a un título profesional o universitario, es porque se sabe que estas personas eh, están siendo esperadas por el mercado laboral, porque el mercado laboral podrá reclutarlas, porque en los procesos de reclutamiento y selección de X personas, personas con este grado, estos estudios previos, serán competitivos, no serán descartados. Y por último, y en el caso de la criminología esto es especialmente sensible, porque la regulación de muchas funciones vinculadas directa o indirectamente con los quehaceres y saberes criminológicos constituyen funciones públicas. Desde el momento en que constituyen funciones públicas, es especialmente regulado este mercado laboral, puesto que muchas veces quien pueda acceder a la función pública única y exclusivamente es aquel que tenga una calidad previa y que se vea restringida la posibilidad de, por así decirlo, llevar adelante el ejercicio privado, independiente de una profesión. Veamos nuevamente esto con un ejemplo para que sea más elocuente. Podría darse el caso que se cree una carrera de criminología aquí en Chile y sin embargo, inmediatamente de creada deberíamos de preguntarnos cuál es el campo profesional de los que pudieran llegar a ser egresados de esa carrera de criminología. Si uno examina eventualmente los espacios en donde un criminólogo pudiera llevar adelante sus funciones, más allá de entrar en detalle del diseño curricular de esa carrera en concreto, por ejemplo, uno pudiera esperar que formara parte de los cuadros de un ministerio público, que prestara servicios en alguna de las policías, uniformadas o de investigaciones, que se incorporara al sistema de administración de nuestras cárceles, que fuera colaborador del Poder Ejecutivo en cualquiera de sus agencias que dice relación con el estudio, la prevención y la persecución del delito. Desafortunadamente, la práctica, la regulación, la normativa actualmente exige que los títulos y grados que conciernen a las funciones de prácticamente todas las instituciones mencionadas, títulos distintos al de criminólogo. Mientras el título de criminólogo no se integre a la normativa de reclutables por estas instituciones no podrán reclutar y seleccionar criminólogos. Cosa distinta, y para seguir adelante con los ejemplos, y con lo ya visto a propósito de los estudios de especialización, es que el Ministerio Público o el sistema penitenciario o una agencia gubernamental requiera un experto en tratamiento de delincuentes polinfractores o el supervisor de un programa de seguimiento para reclusos que están siendo progresivamente puestos en libertad o para estudios para mejorar los programas de atención a víctimas de delitos sexuales.
el llamamiento, la convocatoria a profesionales para integrarse a esas instituciones, para cumplir esas funciones, incluirá, por ejemplo, y podrá recibir, podrá reclutar y podrá seleccionar a psicólogos. Y en ese proceso de reclutamiento y selección, entre los psicólogos que reciba como candidatos en esa convocatoria o llamado, correrán con ventaja eventualmente aquellos que tengan estudios de posgrado en las materias que acabamos de mencionar. Por ejemplo, un psicólogo con especialidad jurídico-forense. No hay que olvidar entonces que todo lo dicho se vincula con las exigencias, la normativa y los requisitos legales que establecen el ejercicio profesional en el ámbito correspondiente, en donde más allá de que la materia, el campo, la perspectiva sea o no criminológica, la cortapisa la establece la ley. La ley ni siquiera que regula los saberes o conocimientos, sino que regula los títulos y grados profesionales. Esto es una cuestión que es también, por lo complejo, abordada con muchos modelos distintos. Hasta el momento hemos hablado, por ejemplo, de la formación tradicional convencional de título universitario, pero también existe la formación que reconoce y valida la experiencia que una persona pudiera acumular a lo largo de su desempeño profesional de base. Y con el tiempo esa experiencia pueda granjear el paso a algún tipo de reconocimiento que constituya un certificado o una habilitación reconociéndosele algún grado de especialización. Sistemas como estos operan, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias médicas. En el ámbito de las ciencias médicas, al menos aquí en Chile, los colegios profesionales ponen a disposición de los interesados instancias de habilitación, certificación de especialidades, reconociendo el ejercicio profesional de largo tiempo en un ámbito concreto para acceder a una especialidad reconocida también por la vía de estudios. Es el caso, por ejemplo, de la medicina legal. La medicina legal o forense se estudia dentro de la integración del modelo de base de una carrera de medicina. La medicina legal también es una especialidad que dentro de los estudios, llamémoslo de posgrado, puede ser de interés de una persona, se forma como médico forense y entonces adquiere el carácter de médico legista por la vía de los estudios de posgrado. Sin embargo, puede darse el caso también que una persona durante largo tiempo se desempeñe en el ámbito médico-legal y adquiera conocimientos y habilidades, destrezas específicas de ese medio, y luego se presente ante la instancia correspondiente y pueda ser certificado, habilitado en tal especialidad, reconociéndosele esa experiencia como fuente concreta de conocimientos, habilidades de la especialidad. No hay antecedentes respecto de fórmulas equivalentes para los estudios de criminología, pero eventualmente en el futuro, y dependiendo del comportamiento que los estudios formales puedan tener respecto del comportamiento del mercado laboral en cuanto a demandar perfiles profesionales nuevos, puede exigir. Eso puede traer consigo suponer que en un mediano o largo plazo se estudien alternativas como esta, en tanto pueda reconocerse experiencias en materia de ciencias jurídicas, sociales, humanas, que traigan consigo la certificación y habilitación para el ejercicio profesional en alguna de estas áreas que constituyen compartimientos estancos que mientras no se exhiba, no se cuente con una diplomatura, con un certificado de habilitación previa, generalmente títulos universitarios, no permite acceder a cargos públicos. Yo hacía la mención, y esto ya son casi las últimas reflexiones para ceder espacio a las preguntas y comentarios, a la vinculación entre criminología, criminalística y ciencias forenses. En estos últimos casos, en donde adquiría un rol mayor esta formación por experiencia, en donde la especialidad la da
tanto la práctica como estudios de carácter técnico, no necesariamente de tipo universitario, que den a su vez títulos universitarios. Eso habla de la complementariedad que existen entre la formación universitaria de pre y posgrado, a la cual ya hemos aludido, con la formación profesional y técnica, que también constituyen dos ámbitos de trabajo en paralelo, pero que en cierto modo a veces se tocan, se cruzan y a veces se confunden. Y en este ámbito hay un ejemplo muy concreto que no quiero dejar pasar, que es el de la formación de los cuadros o miembros funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. La regulación en algunos países de las escuelas matrices de formación que permite la incorporación a las policías y a las Fuerzas Armadas en general, por ejemplo, han ido progresivamente homologándose al carácter de instituciones de educación superior, es decir, adquirir el carácter y naturaleza equivalente a una universidad, por distintas razones. Entre otras cosas, porque eso le permite a quienes hayan cursado estudios en esas instituciones, los hayan completado y hayan accedido al grado base de la carrera militar, que constituye a su vez el perfil de egreso de los estudios preliminares, dispongan de un título profesional que tenga cierto reconocimiento en el mercado laboral para que puedan desempeñar funciones, obtener empleos, habiendo estudiado una formación tan especializada como puede ser la militar o policial. En Chile, sin ir más lejos, tanto la Escuela de Matriz de Oficiales de Carabineros de Chile, por ejemplo, como la Escuela Militar para acceder al primer grado de la carrera militar en el Ejército de Chile, otorga un grado de licenciatura. Ambas son instituciones de educación superior reconocidas por la institucionalidad que supervisa el funcionamiento de los estudios superiores y por ende también sometidas a la revisión de sus estándares de calidad. Hay que tener presente que algunos de los componentes de la formación policial, principalmente, pero también algunos componentes de la formación militar pueden tener, pueden tener algo que ver, pueden estar relacionados, pueden estar emparentados, aunque sea lejanamente, con contenidos de carácter criminológico. Es más, en el caso de la formación policial, la criminología uno podría verla casi presente transversalmente en muchos de los descriptores de los módulos de estudio, tanto de la suboficialidad como de la oficialidad, en cuanto se ofrece a los candidatos a integrarse a la fuerza policial conocimientos más o menos desarrollados de derecho penal, derecho procesal penal, algo de derechos humanos y mucho de prevención de la criminalidad y de responsabilidad y organización institucional y responsabilidad administrativa. Descompuestos los elementos que hay al interior de estos módulos nos permiten visualizar una importante presencia del saber criminológico. Un funcionario policial que haya estudiado este currículum completo, haya egresado de esos estudios, se haya incorporado a la fuerza policial, pero luego haya dejado de pertenecer a la fuerza policial, dispondrá de un título profesional que lo habilita a desempeñarse en varias funciones en donde el quehacer criminológico que trae consigo pueda ser relevante, junto con todos los otros quehaceres que podrán ser valorados fundamentalmente, por ejemplo, en el área de la seguridad y vigilancia industrial, etcétera, etcétera. Lo mismo podríamos decir, pero con un ámbito muchísimo más acotado de la presencia de criminología en estudios de formación militar. Estos últimos ejemplos probablemente constituyen los antecedentes más exóticos de presencia de formación criminológica en formaciones generales, aun cuando la formación policial debiera entenderse como formación especializada con un fuerte componente criminológico, pero en donde en caso alguno el perfil de egreso de sus formaciones daría como para denominar al egresado de esos estudios policiales un profesional criminólogo. Y espero que esta diferenciación les quede claro.
En ese último, en último término, ese último caso sería más representativo de un profesional de la seguridad con un fuerte componente de conocimientos criminalísticos. Entonces, eh, los estudios criminológicos se organizan o pueden analizarse sobre la base de identificar cuáles son las formas como los estudios conducentes a títulos universitarios y profesionales se organizan y se ofrecen en un entorno cualquiera, y que al interior de cada una de estas formaciones haya componentes de ciencia criminológica en pregrado, o bien en posgrado, cuánto del componente criminológico se convierte en protagonista de un programa autónomo que se autodenomina estudio criminológico, o bien se integra a otro estudio disciplinario en donde la criminología, de la cual la criminología forme parte. Por último, está el tema del reconocimiento de instancias de formación criminológica autónoma en grado, o la validación del aprendizaje derivado de la experiencia que pueda traer consigo cierta certificación o habilitación y acceso a una especialización, en tanto la persona haya desempeñado funciones, haya tenido tareas y haya asumido responsabilidades en un entorno en donde el quehacer, por ejemplo, en el caso que yo mencionaba, médico legal, le permita dar cuenta de que ha aprendido conocimientos de la disciplina médico-legal para convertir a esta persona en un especialista médico-legista, médico-forense. Yo creo que con ese panorama de ideas puedo haber más o menos dejado claro mi posición, mis reflexiones personales respecto al tema para el cual se me ha convocado, y haber dejado abierta ya la puerta a algunas inquietudes del público, para lo cual estoy a su total disposición para conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Felipe. Muy interesante toda la disertación, muy interesante el tema. También muy importante, por supuesto, hacer el análisis de la enseñanza de la criminología en Latinoamérica, en los países hermanos, porque, pues bueno, desde una experiencia muy particular, desde la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, y a través de la experiencia que nos ha generado estos eventos que hemos organizado con diferentes profesionistas de la criminología en Latinoamérica, en varios países, Venezuela, Colombia, en esta ocasión Chile, Argentina, México. Pues nos hemos dado cuenta que hay pues muchas diferencias en cuanto a las metodologías de la enseñanza de la criminología y cómo percibimos la criminología en los diferentes países mencionados. En México, por ejemplo, me tomo el atrevimiento de hacer el comentario que hemos sido impulsores de la especialización de la criminología e incluso, bueno, aquí en nuestro país tenemos la carrera de criminología, la licenciatura o el grado, el pregrado de criminología ofertado en una gran cantidad de universidades, tanto públicas como privadas, lo cual me parece es un gran avance para el criminólogo, pero también un reto específicamente para poder representar esta carrera dignamente ante la oferta laboral y ante, por supuesto, las necesidades de la sociedad en cuanto a la criminalidad o la reducción de la violencia significa. Muy interesante su conferencia. Me gustaría que si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, alguna retroalimentación en la parte del chat, pudiéramos leerlas. Hay muchas felicitaciones sobre la conferencia de diferentes países que nos han estado escuchando, de Costa Rica, por ejemplo, de México. Entonces, pero si alguien tuviera alguna pregunta en específico, de Venezuela también, dicen que es una extraordinaria ponencia. Aquí en Venezuela, para optar o ser criminólogo hay que graduarse de abogado, mientras en otras carreras como la criminalística
se realiza una licenciatura y otra formación académica. Es la experiencia de Venezuela. Para ser criminólogo tienes que ser abogado primeramente, nos comenta Pedro Pérez. Sí, yo tengo un comentario y una pregunta para el licenciado, cuando sea posible, moderador. Adelante, Francisco, adelante, plantea tu pregunta. Ok, muy buenas tardes a todos, especialmente a usted, señor Juan Martínez, y de manera especial al maestro Felipe Abot. De verdad que le felicito, no solo por su excelente ponencia, sino también por el gran dominio presentado. Realmente le felicito. Quiero hacer un comentario para luego ir a la pregunta. Yo soy el licenciado Francisco Santana, abogado de carrera. Y quiero decir que este tema para mí es muy importante. La criminología estudia un amplio espectro social, sabemos, la investigación del fenómeno criminal, y la trata en dos dimensiones: la delincuencia como fenómeno y proceso, y también las formas particulares de relación social ante ella. Sabemos que la criminología se caracteriza por su complejidad y multidisciplinariedad en el campo de la investigación teórico-experimental sobre el estudio del delito, los medios de control social, los procesos de criminalización y la prevención. Y la criminología ocupa un lugar entre las ciencias sociales, tomando en cuenta el estatus del compromiso que va relacionado, ¿verdad?, con los procesos y fenómenos antisociales y delictivos. También conocemos que la criminología, que es un tema que usted abordó muy bien claro y lo mencionó de manera abundante, que la criminología tiene como ciencias afines, tiene muchas ciencias afines, y una de ellas es la psicología, que la trató muy bien como ciencia, y sabemos que la psicología como ciencia estudia la conducta humana y tiene aplicaciones en diferentes campos, en este caso relacionado a la sociedad y el delito, ¿verdad? Que surge por ende la relación con la criminología. Y la psicología como ciencia sustancial subsidia a la criminología en sus factores sociales criminológicos. Entonces mi pregunta es, para mí todas las ciencias afines de la criminología son muy importantes, pero considero que una de ellas, siendo la más importante, es la relacionada a la criminología, es la psicología, como acabo de decir, por lo antes puesto. Conducta criminal, sociedad. Entonces, usted como experto en la materia, profesor Abot, ¿podría decirnos cómo la psicología podría ayudar aún más de lo que vemos en la actualidad, ya que podemos ver y observar que la criminalidad y la conducta antisocial criminal en las mayorías de nuestros países ha venido creciendo de manera exponencial? ¿Qué pasa con nuestros psicólogos expertos y que están designados no solo para estudiar esas conductas, sino también que están llamados a realizar aportes que puedan ayudar a disminuir y a paliar, su mínima expresión, o combatir a estos antisociales para que cambien su estilo de vida social, que al parecer no está funcionando por lo explicado anteriormente con relación al incremento conductual criminal? ¿Qué consejo, qué aporte usted podría darle a esos psicólogos, criminólogos, para que puedan cambiar estos entes antisociales, estas conductas, y así disminuir la criminalidad en nuestros países? Y claro, para nosotros como receptores audiovisuales, también aprender de su respuesta. Muchas gracias, maestro Abot. Muchas gracias por la pregunta, ambiciosa pregunta. Va a requerir algo de tiempo responderla en todas sus
en todas sus dimensiones. Si me lo permite, don Juan, entonces le ofrezco una respuesta a don Francisco enseguida. A ver, primero, en la pregunta yo creo que se nos ofrece una gran oportunidad para identificar algunas de las cuestiones que yo ya mencioné a propósito de la visualización del desarrollo del quehacer criminológico como un aporte transdisciplinar. El hecho de que lo concibamos como un territorio común en donde convergen distintas disciplinas, cada una de las cuales aporta la particular mirada sobre uno de los objetos de estudio de la criminología, enriqueciendo la descripción del fenómeno, puede estar muy bien descrita a partir de lo que sugiere la pregunta. Fíjense que si nosotros desde el punto de vista jurídico interpretamos que el objeto de interés de la criminología es el delito, deberíamos de a priori seleccionar las conductas criminales contenidas en nuestros catálogos normativos que nosotros tradicionalmente denominamos códigos penales y legislación complementaria. La definición de delito sería, en ese caso, la definición legal o normativa. Para el caso de una aproximación al mismo objeto de estudio, esto es el delito, la conducta desviada, la conducta infraccional, pero con el ojo o la sensibilidad de la psicología, la primera aproximación, el primer abordaje que haría el psicólogo sería un abordaje desde el punto de vista de aquellas conductas problemáticas identificadas con un diagnóstico. Por ende, en ese caso estaríamos hablando de la conducta criminal homologable a una patología. Eventualmente, en el caso de la visión jurídica, el fenómeno del delito se enfrenta, a partir de su tipificación, con la reacción penal, esto es la sanción penal, la pena penal. En el caso de la psicología, la identificación de una patología o identificación de un problema o un trastorno de la conducta asociada al desarrollo de una conducta desviada, tiene como consecuencia, como respuestas de la psicología, el tratamiento. La definición en uno y en otro caso no es estática. La definición del punto de vista jurídico puede significar que algo pueda ser decriminalizado, despenalizado. Una conducta jurídicamente relevante en un momento dado puede dejar de serlo tiempo después. Conductas que son típicamente irrelevantes, es decir, atípicas, en un momento determinado, pueden resultar en su incriminación posterior porque de pronto la sociedad considera que es necesaria la protección por la vía penal del daño que provocan ciertas conductas indeseables. Entonces, fíjense que desde el punto de vista jurídico, la definición de delito es una definición dinámica que significa que un comportamiento puede eventualmente ser objeto de interés de la norma y desde ese punto de vista de la aproximación jurídica, o puede dejar de serlo. Esto también ocurre en el campo de la psicología. Recuerden que hay patologías presentes en ediciones anteriores de los volúmenes que constituyen los catálogos de patologías de enfermedades mentales, que luego, arribado a un consenso en la disciplina de que una conducta X tenida como patológica tiempo atrás, ya no es patológica, pues deja de ser enfermedad. Y si deja de ser enfermedad, deja de ser entonces resistida por la sociedad y abordada mediante un tratamiento. Entonces, fíjense, esta forma de cómo opera la aproximación a un objeto desde dos perspectivas distintas, que son las perspectivas que corresponden a dos disciplinas, permiten dar cuenta de cómo cada una de ellas enriquece el modelo explicativo de la criminalidad y la delincuencia, aun cuando estén enfocadas en el mismo objeto, la conducta. La conducta criminal, desde el punto de vista jurídico, se complementa con la mirada de la conducta psicológica, de la conducta patológica. Y la reacción a la conducta criminal jurídica, es decir, la pena penal, debería verse enriquecida por la aproximación de la psicología en tanto tratamiento. Y ahí, ustedes recordarán, el diseño del sistema penal que concibe el cumplimiento de la pena también
con un objetivo rehabilitador, resocializador, es decir, prácticamente de tratamiento también de una persona enferma. Dicho esto, hay otra perspectiva que también es muy relevante a la hora de integrar en este diálogo las distintas disciplinas, que son los alcances de las miradas. La mirada jurídica puede ser pormenorizada, particular, o podría ser general. Nosotros podemos abordar fenómenos criminales que son relativamente complejos, generales o vastos, o concentrarnos en una criminalidad o comportamiento criminal específico. Familias de delitos, por ejemplo, como la criminalidad sexual, o la criminalidad violenta, o la criminalidad patrimonial corporativa de cuello y corbata, a veces son objeto de interés sistemático y pormenorizado desde el punto de vista jurídico. Lo mismo puede pasar en el caso de la psicología. La psicología puede estar preocupada de algunos comportamientos, conductas derivadas de algunas patologías mentales, agruparlas o eventualmente concentrarse hiperespecializadamente en solo un trastorno. La frontera entre la mirada particular individual y la mirada colectiva y social en materia de psicología es difícil de trazar, y por eso se ha visto tanto en materia de estudios sociales como la sociología maneja grandes categorías y habla de estatus, de roles, de grupos, pero también está la microsociología que habla de comportamientos de personas cuando están interactuando entre sí. ¿En qué se diferencia la microsociología o la sociología de la interacción con la psicología? A veces es difícil decirlo. Lo mismo ocurre para el campo de la psicología cuando la persona está siendo foco de su interés en la psicología clínica, o bien cuando la psicología aborda problemas de grupos o colectivos, como por ejemplo la psicología infanto-juvenil. ¿Cuánto hay de sociología en la psicología social y cuánto hay de psicología en la sociología de la interacción? Ahí también hay un espacio de interacción disciplinar que puede generar a su vez una transdisciplina. Pero luego, ¿cómo operan los aportes particulares de cada una de estas disciplinas a problemas como el descrito por don Francisco? Fíjense, por ejemplo, en un enfoque que puede ser relativamente particularista, es decir, específico, pero no lo será tanto al final, como es en el rol que juegan los psicólogos en las comunidades escolares para facilitar la convivencia escolar pacífica, dotando a los estudiantes, a los niños, niñas y adolescentes de herramientas para la resolución pacífica de conflictos, la erradicación de la violencia, fundamentalmente la violencia de género, darle herramientas para manejar la ira, incrementar la tolerancia a la frustración. En una intervención focalizada en un colegio específico, ¿cuánto de potencial hay allí para apostar por la reducción de criminalidad y delincuencia en el futuro? Es difícil decirlo, pero al menos esa aplicación de ese modelo en ese colegio probablemente tendrá impacto respecto de toda la comunidad escolar y toda la comunidad social que circunde los miembros de esa comunidad escolar. Esos muchachos en una comunidad escolar sana, en donde se les dote de herramientas para manejar la ira, manejar la frustración, erradicar la violencia de género, serán vehículos de un modelo que provea ciertas dosis mayores de cohabitación pacífica, de coexistencia pacífica entre hombres y mujeres, y eventualmente también de reducción de las tasas de delitos violentos en un futuro cercano, para aquellas personas circunscritas a la inmediatez de esa comunidad. ¿Qué pasaría si ese modelo exitoso, evaluado luego positivamente, se convierte en una política pública que trasciende esa comunidad escolar y alcance a todos los colegios de una región? Podríamos hablar en el futuro entonces de un modelo que con solamente una perspectiva puramente casi clínica, pero con fuerte componente psicológico, en psicología construida a mitad de camino entre la psicología del aprendizaje y la psicología infanto-juvenil para la reducción de la violencia en adolescentes,
pueda proveer una reducción de la criminalidad y de la delincuencia en toda la región, en donde la jurisdicción que administre esos colegios, así intervenido, pueda crear ciudadanos sanos, pacíficos y tolerantes. Ahí hay solamente un ejemplo. Por poner otro ejemplo a partir de algunas de las menciones que yo hice en mi presentación previa. ¿Qué pasa con las correlaciones existentes entre fluctuaciones de la economía, particularmente en los niveles de empleo y la criminalidad y la delincuencia? Si yo tomo como hipótesis la posibilidad de que las personas que pierdan empleo, en tanto permanezcan en situación de desempleo más tiempo, se acercan peligrosamente a la cornisa, en que luego de caer de esa cornisa desciendan al mundo de la desviación, al tomar como válida estrategias alternativas de subsistencia por la vía de la comisión de delitos. ¿Qué pasa entonces si yo genero un modelo que provee herramientas para que, por una parte, se conserven, se protejan la mayor cantidad de empleos, sobre todo de los entornos socialmente más vulnerables, o al menos retener de todos los posibles afectados por un desempleo incipiente, a aquellos que pueden ser más frágiles en cuanto pierdan el empleo, porque tienen tasas de retorno al empleo muy bajas, porque tienen escasa calificación, poca experiencia, incluso alfabetización deficiente. Fíjense que yo acabo de describir en esos tres rasgos el perfil de la población mayoritaria de nuestras poblaciones penitenciarias latinoamericanas. La mayor parte de ellos son jóvenes, con baja escolaridad, poca adherencia al trabajo, poca experiencia laboral por ende, y por ende también poca formación. Si yo abordase un plan de empleo privilegiando el acceso a empleos en buenas condiciones de muchachos jóvenes, a su vez haciéndoles seguimiento para que conserven esos empleos por el mayor tiempo posible, y de ese modo adquieran lo más posible experiencia para que se vuelvan más competitivos en el mercado laboral, ¿cuánto yo puedo incidir en ese nivel, en ese porcentaje de criminalidad representado justamente por esos jóvenes casi analfabetos, casi iletrados, pero con poco historial de trabajo, que por ende también son poco reclutados, son poco confiables, retienen poco un empleo recién obtenido, etcétera, etcétera? Tenemos otro modelo de aproximación. En ese caso, a mitad de camino entre la psicología, la economía y el derecho, porque el derecho debería de proveer herramientas para que nosotros reguláramos proactivamente el mercado de empleo para favorecer, por ejemplo, el reclutamiento de jóvenes. Las tasas de desempleo en jóvenes son significativas, estructuralmente mayores que las tasas promedio en todo tipo de medición. Y son los jóvenes los que están más expuestos al iniciar lo que se denominan tradicionalmente carreras criminales. El problema está en que una vez que ingresan, nuestros sistemas penitenciarios, generalmente deficitarios en recursos, están poco dotados de programas para que realmente sean eficaces y eficientes en la reinserción, puesto que el cumplimiento del fin de la pena no es solamente el servicio del tiempo transcurrido de reclusión. El cumplimiento del fin de la pena es hacer que la persona regrese al mundo libre con herramientas suficientes para que no regrese a la cárcel. Y entonces el sistema penitenciario solo puede ser bien evaluado si cumple ese último objetivo. No el de retener a la gente, no el de evitar las fugas, las huidas, no el de vigilar bien a los reclusos. Es bien evaluado aquel sistema penitenciario que tiene bajas tasas de reincidencia. Entonces, ahí también tenemos un espacio de intervención de profesionales de la psicología, por ejemplo, profesionales del mundo del trabajo social, por supuesto abogados, etcétera, etcétera, que provean, doten de recursos no solo económicos, sino de instrumental de regulación, instrumental normativo, de supervisión, de profesionales calificados y de seguimiento y de acompañamiento en la puesta progresiva y libertad de internos para garantizar que no regresen a la cárcel. Y con eso, muchas veces, el nivel
de incidencia de la reducción de tasas de reincidencia es muchísimo mayor que lo que significa el sacar más policías a la calle para tratar de prevenir más criminalidad o delincuencia abstractamente. Es decir, si yo reduzco la reincidencia de mi población de egreso en un 20%, yo estoy efectivamente reduciendo las tasas de victimización efectiva en un periodo dado en más de un 5%. Si yo saco 15.000 policías a la calle, que probablemente centuplique los recursos de un programa de seguimiento de personas puestas en libertad, yo no voy a reducir la tasa de victimización de criminalidad y delincuencia en más de un punto porcentual, si es que tengo suerte. Porque recuerden que los estudios de seguridad ciudadana dicen que la mayor parte de los recursos policiales utilizados se basan en modelos aleatorios, poco científicos, y por ende de ahí se deriva el escasísimo rendimiento de andar con radiopatrullas dando vuelta por las calles. Espero más o menos haber respondido la compleja pregunta que me hizo don Francisco. Muchas gracias, doctor Felipe Abot. Muy clara su respuesta. Por ahí teníamos una mano levantada. Desgraciadamente, por los tiempos programados para este evento, no va a ser posible seguir escuchando más preguntas, pero vamos a escuchar esta mano levantada que estaba desde hace un ratito. Si gusta plantear alguna pregunta, Mauricio. Sí, hola, mi nombre es Mauricio, desde Chile, Valparaíso. No es una pregunta, solo en honor al tiempo le hago un comentario al profesor, que en la Universidad de Valparaíso, que es donde yo estudio, y se lo comento porque me parece interesante quizás que se pueda articular algo entre docentes, entre académicos. Desde el año 2018 aproximadamente se está realizando regularmente un electivo de criminología a cargo de la profesora Marcela Edo en la carrera de Derecho. Entonces me parece interesante comentárselo a fin de conocer desarrollando la enseñanza de la criminología en el pregrado. Solo eso. Saludos y muchas gracias por la exposición. Muchas gracias, Mauricio, por tus saludos desde Valparaíso. Saludos a los queridos amigos de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, de la universidad vecina, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y toda la comunidad universitaria allá. Tengo muy buenos amigos. Eso va en línea un poco de lo que yo ya había mencionado, ¿cierto? La apuesta por la inclusión de la criminología en los estudios de pregrado en Derecho se manifiesta regularmente en estudios electivos, en la presencia de una asignatura. Eso satisface, por así decirlo, a quienes quisiéramos que la criminología estuviera relevada en un lugar más o menos de importancia, satisface el mínimo indispensable, el que esté allí presente como un electivo. La pregunta sería, ¿es eso suficiente? ¿Qué importancia le damos o le asignamos a la criminología y a la formación integral de un jurista como para entender que se satisface el mínimo por la oferta, que además en el carácter electivo no garantiza que todos pasen por criminología en sus estudios de grado y egresen eventualmente sin haber tenido contacto o conocimientos de estos saberes? Lo mismo pasa, si me permiten la mención, con la formación en derechos humanos. En el caso de la formación en derechos humanos es todavía más compleja la situación, ya que en la mayor parte de nuestros países se encuentran ratificados y vigentes instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos que, entre otras cosas, incorporan obligaciones para el Estado de no solo favorecer la formación y educación en derechos humanos de los funcionarios públicos, sino que garantizar el acceso a formación en derechos humanos de quienes llevan a cabo tareas fundamentales. Y por ende, la presencia, en algunos casos, de educación en derechos humanos no podría ser satisfecha única y exclusivamente con asignaturas electivas, sino que debería de estar presente en las asignaturas obligatorias de una serie de estudios de grado, de manera de garantizar el mínimo indispensable que estos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos exigen para no exponer al Estado a ser denunciado en falta. Entonces, fíjense cómo el tratamiento de los contenidos, el rol que le damos a la disciplina y la trascendencia y las consecuencias que pueda tener la presencia de estos contenidos puestos a disposición en las personas que acceden a una enseñanza, a un aprendizaje concreto, pueda tener
En el caso de la criminología, importante si consideramos que es indispensable para que se entienda cabalmente el funcionamiento de muchas instituciones, muchas organizaciones y muchos procesos críticos en una sociedad como la nuestra, como también vinculado, porque la criminología no es indiferente, no está lejana a los derechos humanos, vinculado, por ejemplo, también a la perspectiva de derechos humanos como un elemento fundamental en la formación de profesionales del mundo de la justicia, de la criminalidad y de la prevención de la delincuencia. Muchas gracias, maestro, por esta conferencia. Ya para terminar, para concluir esta tarde, este evento, me gustaría darle a nombre de la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, la presente constancia por su participación como ponente impartiendo la conferencia virtual denominada La enseñanza de la criminología, análisis en torno a la enseñanza de la criminología y las ciencias jurídicas, llevado a cabo el día 3 de octubre del 2020. Muchas gracias, maestro Felipe Abot, por su conferencia. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Mi nombre es Juan José Martínez Bolaños y soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología. También un agradecimiento al Conservatorio Nacional de Investigación Criminológica que en esta ocasión, hicimos este evento en colaboración con ellos desde República Dominicana. Muchas gracias, maestro Felipe. Si no hay algo más que abonar. Solo agradecer una vez más la invitación, muy gentiles, y agradecer también la compañía y la deferente atención que ha tenido el público esta tarde. Muchas gracias a todos. Por supuesto, síganos en nuestras redes sociales, en nuestros nuevos eventos. Próximamente, la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, vamos a lanzar un diplomado en criminología escolar con docentes mexicanos y docentes internacionales. Síganos en nuestras redes sociales como Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo evento. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes a todos.